Vamos a comenzar con este tema muy bueno que se llama la gran apostasía de la iglesia. Algunos grupos remarcan que es la apostasía en la iglesia católica, ¿verdad? Pero en un punto común hemos querido comenzar con este tema porque todas las denominaciones protestantes que se han separado y se mantienen apartadas de la iglesia católica justifican su existencia de este modo. Es esto para nosotros el meollo del asunto, el quid de la cuestión, o como decía el célebre Chesterton, la cosa. Y es que si bien hay notables diferencias entre estas denominaciones, todas sin excepción han abrazado la hipótesis de que la iglesia se fue corrompiendo paulatinamente, cuando tradiciones humanas y falsas enseñanzas fueron infiltrándose en la iglesia cristiana, al punto de desplazar las verdades de fe contenidas en la escritura. Es esta situación donde Dios decide renovar la iglesia, refundándola en una nueva iglesia, como piensan ellos, en nuevos grupos u organizaciones. Así es capaz de mantenerse fiel la verdad. Y cada una de estas están convencidos de pertenecer a ese grupo. Por ejemplo, algunos nombres que toman por sí mismos, se autonombran, son muy sugerentes. Por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la verdadera Iglesia de Jesucristo. Otros no lo son tantos, por ejemplo, los luteranos metodistas, presbiterianos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, etcétera. Pero lo cierto es que todos, sin excepción a creer ser una reforma y renovación de cristianismo auténtico y la nueva y verdadera iglesia de Jesucristo. Ellos no creen ser ahora sí que cismáticos o apóstatas porque su fundador ha salido de la iglesia católica o de algún otro grupo salido de ella, sino reformadores, lo que ellos dicen, ¿verdad? Si salieron de la iglesia es porque creen que se corrompió. Y si se salieron de otra denominación cristiana es porque creen que esta también se corrompió. En este contexto, pues, donde se hace necesario una y otra vez refundar nuevas iglesias, se produce un círculo vicioso donde el cisma aparece de manera continua y degenera la multiplicación y los múltiples de diversos que observamos en las denominaciones protestantes de la actualidad. Por eso la Iglesia Católica no se corrompió, al ser la única fundada realmente por Jesucristo, con una legítima sucesión que se remonta directamente a los apóstoles. No del, ahora sí que de esa sucesión que Jesucristo deja. Bien, no hay una excusa válida para apartarse de ella. Un luterano, por ejemplo, no podría afirmar que su iglesia la fundó Jesucristo porque el mismo nombre de su denominación le recuerda que la fundó un hombre, Martín Lutero, en pleno siglo XVI. Lo mismo aplica para cualquier otra, aunque no se identifique con el nombre de su fundador. Si estudiamos las historias, los presbiterianos, reformados y calvinistas, encontramos su origen en Juan Calvino en el siglo XVI. Si investigamos a los metodistas, encontramos como el fundador John Wesley en el siglo XVIII. A los adventistas los fundó William Muller y Elena G. de White, siglo, ahora sí que XIX. Detrás de los mormones está José Smith en el siglo XIX. A los testigos de Jehová, Charles Russell en el siglo XIX también. Esta, pues, es la razón por la que estos grupos acusan en mayor o menor medida a la Iglesia Católica de corrupción, algunos más, otros menos, para justificar su existencia ante el mundo y su propia conciencia, presentando una excusa para su propia separación. No se duda en ningún momento que la gran mayoría puedan estar honestamente convencidos de esto, pero sí se discute la validez o veracidad de esta forma de pensar. Es también la razón por la que
toda esta investigación es analizada, ¿sí? Pero para continuar, ¿cuándo comenzó este punto que vamos a ver? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuál es el comienzo de la apostasía? Llamada también la atención que aunque todas estas denominaciones están de acuerdo en que ocurrió una apostasía, no se ponen de acuerdo exactamente en qué momento ha comenzado. La gran mayoría son partidarios de ubicarla cuando el emperador romano, ahora sí que Constantino el Grande, concedió la libertad de culto a los cristianos en el Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo. Otros más osados señalan que una fecha mucho más temprana, llegando incluso a ubicar su comienzo con la muerte del último apóstol. También hay diferencias en los que ellos consideran apostasía. Para los adventistas, por ejemplo, la apostasía comienza cuando la iglesia deja de guardar el sábado como día del Señor y lo sustituye, ahora sí, por el domingo. Para los testigos de Jehová, comienza a abrazar la doctrina como la divinidad de Cristo y la Trinidad. Para los protestantes más tradicionales, el argumento suele ser que la iglesia olvidó que la salvación es solo por fe y adoptó la herejía pelagiana, y así para cada denominación hay algo que la distingue sustancialmente de las otras, y es la razón por la cual ellos y no los otros son la iglesia verdadera. Encuentran también unas excusas en las típicas menciones a la Inquisición, las cruzadas y la vida corrupta de algunos miembros del clero católico. Pero aunque esta hipótesis pueda ser fácilmente dirigida por personas ahora sí que embebedidas de prejuicios y sentimientos anticatólicos, la importancia o lo importante de aquí es estudiar si dicha hipótesis se adecua a la realidad. Pero vamos a ver algunas, ahora sí que hipótesis. Las puertas del infierno ahora sí que no prevalecerán contra la iglesia, que es una columna y fundamento de la verdad. Y podemos ir viendo algunos puntos que vamos a ver. Por ejemplo, muchos de los que sabemos de Jesús lo sabemos por medio del testimonio de la Escritura. Y es precisamente por ella que vemos a Jesús profetizando una y otra vez acontecimientos que iban a ocurrir. Sin embargo, no se puede encontrar ningún texto en la Escritura que, ahora sí que analizando seriamente, permita referir ni que Jesús ni los apóstoles pasaron por, ahora sí que la iglesia se corrompiera al punto de deslizarse a una gran apostasía que duraría milenios. Ocurre más bien lo contrario. Toda la evidencia bíblica apunta en el sentido contrario, tal como veremos a continuación. Y esto lo podemos ver muy preciso ahora sí que en Mateo 16, 18, que le vamos a dar lectura bíblica también. No es nada más de decirlo, ¿no? ¿Y qué nos dice en Mateo 16, 18? Dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades ahora sí que no prevalecerán contra ella. Clara la escritura está, ¿sí? En el pasaje anterior Jesús promete que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Un protestante puede estar de acuerdo con esto, pensando que finalmente las puertas del Hades no prevalecieron, ahora sí, porque el fundador de su iglesia le ha reformado o renovado. Pero no tiene mucho sentido, ahora sí que interpretar estas palabras de esa manera, pues significaría que el mal prevaleció en la iglesia por más de 16 siglos. En el caso de las sectas recientes, como Testigos de Jehová, Adventistas y Mormones, durante más de 18 o 19 siglos, dejando miles de millones de almas abandonadas. ¿Cómo podría ocurrir esto en la iglesia que ahora sí que la misma Biblia llama columna y fundamento de la verdad, como lo vemos aquí en
Primera de Timoteo, ¿sí? En Primera de Timoteo, nos dice, 3:15, nos dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia, de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces la iglesia es columna y fundamento de la verdad. No podemos decir otra cosa, no podemos desobedecer a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no resulta conveniente pensar que Cristo, que prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, permitió que la apostasía prevaleciera durante todos esos siglos en perjuicio de todas las personas que vivieron ahora sí que durante esa época. Esto implica creer que Jesús y sus apóstoles eran una especie de incompetentes que fundaron una iglesia que se apresuró a corromperse al momento de su partida. En la Escritura, sin embargo, encontramos algo distinto. Es Jesús mismo quien ora para que la fe de Pedro, y a quien entrega las llaves del reino de los cielos, no desfallezca. Y eso también lo vemos en Lucas 22, 31, 32. Vamos a ver qué nos dice. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para probarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma, imagínense, confirma a tus hermanos. ¿Qué nos está diciendo ahora sí que Jesús? Confirma a tus hermanos. ¿Ok? Entonces, es la iglesia a quien Jesús promete que les enviará el Espíritu Santo para guiarlos a la verdad, más que nada completa. No hay fachadas medias, es completa. Jesús va a mandar el Espíritu Santo, y así lo vamos a ver en Juan capítulo 16, 13, 14. ¿Qué nos dice? Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Juan 16, 3, 3. Creemos, pues, todos los católicos, que Jesús ha dejado instituida su iglesia en la persona de Pedro. Por eso, pobre guía sería aquella que solo duraría hasta que el último apóstol muriese. Y no es sensato creer que el Espíritu Santo no pudo lograr su cometido por más de 1600 años, hasta la venida de un tal Martín Lutero o Juan Calvino, por no mencionar a líderes de sectas más recientes como Charles Russell, Elena G. de White o José Smith. Si esto fuese así, en vano Jesús mandó a la iglesia a bautizar a todas las naciones y a enseñarles a guardar todo lo que Él les enseñó, pues hubiese sabido que les terminarían predicando una falsa doctrina. Y eso es lo que no comprenden los hermanos separados. Por eso en Mateo 28, 19 también nos habla muy contundentemente y nos dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese mandato de Jesús hay que aceptarlo. Por eso es la Iglesia Católica y no hay otra la que ha llevado el Evangelio a todo el mundo. Ninguna denominación protestante puede atribuirse el mismo logro, ya que no puede demostrar su existencia en los primeros 16 siglos de la historia cristiana. En la Biblia queda atestiguado el firme propósito de los apóstoles de que las enseñanzas de la iglesia se mantuviera incorrupta de generación en generación, para el cual ordenaron adoctrinar a hombres fieles para que fueran capaces de instruir a otros, así como lo dice ahora sí que en segunda de Timoteo 2, 1 al 2.
Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuando me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Qué bella enseñanza nos deja ahora sí que Jesús, donde deposita la iglesia en Pedro. Vamos a seguir adelante en la siguiente sección, en el siguiente tema, donde vamos a ver los malos cristianos dentro de la iglesia y el trigo y la cizaña. Ahí estaremos comentando todo esto para ir aprendiendo y defendiendo a nuestra iglesia católica. Esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.